Quiero empezar el video leyendo lo siguiente. Comunicado a nuestra afición. En el Club de Fútbol Monterrey Rayados reconocemos con claridad que los resultados y el desempeño obtenidos por nuestro equipo varonil en el presente torneo no corresponden con lo que busca nuestro club, ni con lo que merece y exige nuestra afición. Estamos de inmediato trabajando con responsabilidad y enfoque en las acciones necesarias para retomar el nivel competitivo que buscamos. En fechas próximas informaremos decisiones alineadas y orientadas a fortalecer nuestra estructura deportiva. A nuestra afición le agradecemos su apoyo permanente, así como la exigencia con la que impulsa a esta institución a trascender. Nuestra prioridad mantiene su foco en ser competitivos, lograr los objetivos y mantener a la institución sólida, viable en el tiempo y que sea razón de orgullo para todos los que pertenecemos al Monterrey. Bueno, este comunicado lo emite el Club de Fútbol Rayados de Monterrey después, el mismo día, después de haber recibido una goleada por parte de Santos, el cual fungía como local. Rayados había visitado la comarca en lo que había sido la última jornada del torneo regular de la Liga MX, en la cual Rayados ya no se jugó absolutamente nada. Las opciones de llegar a liguilla ya eran inexistentes, y como en este torneo, por el hecho de haber mundial, no hubo repechaje. Entonces Monterrey ya estaba prácticamente eliminado. Ya fue a jugar contra Santos sabiendo que no estaba poniendo en juego absolutamente nada más que su prestigio y el poder cerrar por lo menos con un resultado decente, y así poder reivindicarse, o que sea un poco, frente a su afición con un resultado favorable. Pues bueno, nada de eso sucedió. De hecho, nada más distante de la realidad. El Monterrey perdió 3-0 contra el Santos en un partido deplorable, en el cual el Monterrey realmente te cuestionas si realmente son profesionales, si realmente entrenan. Y bueno, terminaron de la peor manera, y este partido, junto con el que había sido el del Pachuca, con ese gol ridículo que les meten después de marcarle una falta, pues se pueden reclamarle al árbitro, saca rápido el Pachuca y les mete un gol. Pero bueno, este partido contra el Santos ya fue el culmen de lo que es el ridículo para Rayados, ya que Santos viene siendo, no solamente ese torneo, viene no sé cuántos torneos ya del Santos dando pena ajena de ser prácticamente colero de la liga, ser una de las peores defensivas, ser uno de los equipos con menos porcentaje de gol por partido, y aún así te metió 3 en su casa, te metió 3 y tú no fuiste capaz de hacerle un solo gol, con todo el poderío en cuanto a nombres y en cuanto a cantidad de dinero invertida. Ni siquiera así pudiste hacerle un gol al Santos. Terminaste el torneo de manera espantosa. Fue un torneo espantoso para el Monterrey. Y bueno, esos últimos días no fueron días de preparación rumbo a liguilla, no fueron días de partido, pero sí fueron días de comunicados, que fue prácticamente lo que se dedicó a hacer el Monterrey para mantener a su afición un tanto entretenida, ya que no iban a tener juegos de liguilla. Pues bueno, al menos van a poder tener que leer, y empezaron a sacar comunicados a diestra y siniestra. Día después de este comunicado que acabo de leerles, día 27 de abril, sale el comunicado el siguiente comunicado del Monterrey. Comunicado a nuestra afición y medios de comunicación. El Club de Fútbol Monterrey Rayados informa los siguientes cambios en su estructura deportiva. José Antonio Tato Noriega concluirá su gestión como presidente deportivo del club, al igual que Héctor Lara, quien dejará sus funciones como director deportivo del primer equipo. Agradecemos a Tato y a Héctor por su entrega, calidad humana, honestidad, profesionalismo y compromiso durante esta etapa, en la que destacan la consecución del subcampeonato de la Liga MX con Rayados en el torneo Apertura 2024, el bicampeonato de la Liga MX femenil con Rayadas en 2024, la representación del equipo varonil en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 y el impulso de una estructura deportiva moderna. Les deseamos éxito a ambos en sus próximos retos profesionales y personales. Como parte de estos cambios, el club informa de la designación de Walter Erviti
como nuevo director deportivo del primer equipo. En su debida oportunidad, la institución nombrará un presidente deportivo. Este proceso se llevará a cabo mediante una transición ordenada de funciones entre los ejecutivos salientes y la nueva directiva. Eso fue el día 27 de abril. Al siguiente día, 28 de abril, sale este nuevo comunicado. Tu calidad te hizo brillar en la cancha, pero lo que nos marcó fue el vínculo que construiste con nuestra gente. Te deseamos lo mejor en lo que viene, Sergio Canales. Monterrey siempre será tu casa. Y con esto, un día después de destituir al Tato Noriega, de prácticamente desvincularse de todo lo que venía siendo el proyecto deportivo del Monterrey en los últimos años, al siguiente día sale el comunicado en el cual ya dan por fin a conocer que Canales ya no sigue en el equipo. Y bueno, ya después sale otro video de Rayados donde hacen una cita a Canales. Eso fue el 28. El 30 de abril sacan otro comunicado en el que dicen: el Club de Fútbol Monterrey Rayados informa que, de mutuo acuerdo, Nicolás Sánchez concluye su etapa como director técnico de nuestro primer equipo varonil. Agradecemos a Nicolás su profesionalismo, entrega y compromiso durante su participación en el cuerpo técnico del club, primero como auxiliar técnico institucional y posteriormente como director técnico, cargos que asumió con liderazgo, disposición y profundo sentido de pertenencia. Reconocemos en todo momento su identificación con los valores del club y la responsabilidad con la que representó a nuestra institución en cada función que desempeñó. El club y Nicolás mantendrán comunicación cercana con la intención de evaluar en el futuro la viabilidad de su reincorporación en otra posición, con base en las necesidades de ambas partes. Como parte de la conclusión de esta etapa, Severo Mesa, Esteban Landazábal y Vicente Espadas también finalizan sus funciones en el cuerpo técnico. Deseamos a Nico, Severo, Esteban y Vicente éxito en sus próximos retos profesionales y personales. Reiteramos a nuestra afición el compromiso de seguir trabajando con responsabilidad y exigencia. Eso fue el 30 de abril y ayer, 7 de mayo, sacan este nuevo comunicado. El Club de Fútbol Monterrey Rayados informa la designación de Denis Teclose como nuevo presidente deportivo de la institución. La decisión es parte del proceso para fortalecer la estructura deportiva y consolidar la visión de largo plazo, en alineación con la exigencia de nuestro club y las expectativas de nuestra afición. Denis cuenta con una reconocida trayectoria en el fútbol nacional e internacional. Ha desempeñado responsabilidades directivas en Europa, México y Estados Unidos, donde lideró proyectos de alto rendimiento de detección y desarrollo de talento e implementación de procesos deportivos. Entre los logros más relevantes de su carrera destaca su participación en etapas exitosas con Feyenoord de Rotterdam, club con el que conquistó el campeonato de la liga neerlandesa Eredivisie y la Copa y la Supercopa de Países Bajos, y fortaleció un modelo competitivo con proyección internacional. Colaboró en procesos mundialistas con la Selección Nacional de México y ocupó posiciones directivas en clubes de la Liga MX. En el Club de Fútbol Monterrey tenemos muy claro lo que es ser Rayado. Hoy iniciamos una etapa con liderazgo y trabajo coordinado. Buscamos fortalecer el rumbo del equipo. Confiamos en que Denis y Walter encabecen este proceso, consoliden un equipo competitivo y reflejen en la cancha el carácter y la exigencia de nuestra afición. Manuel Filisola, presidente del Consejo de Administración del club. Desde este momento, Denis participa activamente en la toma de decisiones deportivas del club. Se prevé su llegada a Monterrey durante los primeros días de junio para continuar con su transición presencialmente e iniciar su gestión en forma integral a partir del 1 de julio. Con esta incorporación, Rayados reafirma su compromiso de contar con una estructura directiva enfocada en pelear por los máximos objetivos deportivos y representar con orgullo a nuestra afición. Pues bueno, ¿qué decir? Lo que anteriormente leí, lo que anteriormente estaba comentando sobre el Monterrey, sobre el ridículo que habían hecho esta temporada pasada, esta temporada que acaba de terminar, o esta que aún no termina, pero el torneo regular que acaba de pasar, para ser más específico.
Lo que pasa con el Monterrey es algo que realmente no es nada nuevo. No es nada nuevo ni para el Monterrey, ni creo que en la historia del fútbol. Yo creo que a más grande escala ha pasado exactamente lo mismo. Lo podemos ver, un ejemplo muy rápido, muy práctico, que yo creo que hoy en día ya todos están familiarizados con él. Podría venir siendo el PSG antes de que se fuera Mbappé, el Madrid actualmente, que es un auténtico desmadre, es una casa de locos lo que es el Real Madrid ahora mismo. Y también, pues bueno, ¿qué otra cosa, qué otro ejemplo podríamos llegar a traer? El Barcelona de Messi, Suárez, Neymar, con Piqué, Jordi Alba, Busquets. Bueno, para ser más enfático y enfocarnos solamente en Monterrey. ¿Qué es lo que está pasando? Últimamente, el tipo de manejo que se ha llevado a cabo en Monterrey, en los equipos del norte, tanto en Tigres como en Rayados, pero sobre todo en Rayados, yo creo que todavía en Tigres cierto tipo de estrategia, cierto tipo de planeación, si es que había, pero lo que vemos en Rayados simplemente es traer nombres, acumular estrellas, y creer que inmediatamente, simplemente por hacer eso, te va a terminar funcionando y te va a potenciar y hacerte el dueño de la liga a base de billetazos, como lo quiere hacer el Paris Saint-Germain en su momento. Y creo que ya se ha visto. Yo creo que ha quedado más que claro que ese tipo de estrategias no te funcionan. No te funcionan ni siquiera ni a corto ni a largo, ni a corto ni a mediano ni a largo plazo. Porque tú ves, por ejemplo, lo que fue el Madrid de los Galácticos, ¿no? Que tanto te lo envolvían, ¿no? En color de rosa, en pétalos, que los Galácticos, el PSG mismo, con Messi, Neymar y Mbappé. Y te das cuenta cuando los veía de jugar que no traían nada, realmente no tenían absolutamente nada de química, no tenían asociaciones, no se entendían más allá de Messi y Neymar. Los demás estaban totalmente desconectados de esos dos, no tenían ningún tipo de coordinación, no tenían nada, veías un equipo desarticulado, simplemente veías nombres y veías nombres y veías nombres moviéndose, veías estrellitas moviéndose en el campo, pero realmente una función de equipo no la tenían, porque no me puedes decir que el PSG de Messi, Neymar y Mbappé es mínimamente comparable con el PSG que vemos hoy con Luis Enrique, con infinidad, con nombres infinitamente menos llamativos como lo eran en aquel momento Messi, Mbappé y Neymar, que en su momento todo el mundo creía que era un equipo que iba a arrollar de la Champions, y al final de cuentas no pasaban de octavos o de cuartos. Entonces, lo que el Monterrey intentó hacer es exactamente lo mismo, tratar de tener éxito a base de billetazos, y nunca realmente veías que tuvieran un proyecto claro de cara al técnico, porque lo que sí hacía el algo que bien el Monterrey era desembolsar billetes para traer estrellas, para traer jugadores, pero en cuanto a los técnicos, veías un desfile y un desfile y un desfile de técnicos, y ninguno daba, porque llegas también a plantearte quién hacía los fichajes, qué técnico te pedía esos fichajes, porque había veces que Rayados fichaba y llegaba el técnico. Entonces, ¿quién me dice, quién te dice cómo y a qué jugador traer? Entonces, si para ti la estructura y la forma de hacer un equipo es hacerlo como el Madrid, traer jugadores y después traer al técnico, pues bueno, yo creo que muy bien no te va a ir con ese tipo de mentalidad. Y lo que ha gastado el Monterrey es totalmente inverosímil. Es un equipo que ha gastado, creo que si no es el que más, de los que más han gastado en los últimos años con muy poca gente, con muy pocos adversarios. Yo creo que a lo mejor, tal vez, y podría llegar siendo, no sé, Tigres, tal vez, porque yo no creo que Cruz Azul no está ni cerca. Miren, vamos a hacer un repaso rapidísimo de lo que ha sido el gasto del Monterrey en estos últimos años. Miren, por ejemplo, vamos a empezar desde el por año 2021-2022. En el 2021-2022 el Monterrey gasta aproximadamente 337 millones de pesos. Aproximadamente unos 19, 20, redondeándolo, unos 20 millones de
de dólares. Vamos a ponerlos así, vamos a redondearlo vamos a redondearlo y a poner cifras en dólares para que no se vea tampoco tan estratosférico, perdón. El 2021-2022, el año completo. Jugadores que llegaron: Esteban Andrada, el portero, con un valor de 7.4 millones de dólares. Duván Vergara, 5.2. Joel Campbell, 3.2. El Tico. Eric Aguirre, 3.9. En ese mercado se gastaron 19.8. Después vamos con la 22-23. Costo, jugador. Llega Berterame, 9.1 en dólares. Siguiente, Luis Romo, 10.4 de Cruz Azul. Llega de Cruz Azul Romo. Aguirre, Rodrigo Aguirre, 7.8. Entre esos tres y otros movimientos con menos renombre que llegaron al Monterrey fueron los 28.5, 29 millones de dólares que gastaron en ese año. 23-24. Canales por 12.9. Brandon Vázquez con 10.1. Gerardo Arteaga en 7.4 y Jorge Rodríguez en 7.9. En total, ese año se gastan 38 millones de dólares. Cercano a los 651 millones de pesos. 24-25. Llega Ocampos, 9.4 millones de dólares. Fidel Ambriz, 8.6. Nelson de Osa, 7.5. Johan Rojas, 3.9. Y entre otros fichajes que llegaron, suman prácticamente los 2.9 millones de dólares. Ya jugadores con menos renombre. En total, este año se gastan 32.3 millones de dólares. Alrededor de unos 550 millones de pesos. 25-26. Llega Durdevich del Atlas, 5.8. Luca Orellano del 4.9. Marcial en 1.3. Y Sergio Ramos, que llegó libre. En total, en esos fichajes se gastaron 12 millones de dólares, 205 millones de pesos. En total, en esos 5 años el Monterrey se ha gastado 131 millones de dólares ha gastado Rayados en esos jugadores para que se salgan con ese tipo de proyectos tan piteros, tan mediocres, tan estúpidos, que sinceramente no hace más que darte vergüenza y a la vez risa por el ridículo que está haciendo Rayados, porque ese tipo de equipos con una cierta, no sé, cierto modus operandi, queriendo tipo PSG de Al-Khelaifi antes de Luis Enrique, queriendo fichar lo mejor que había en el mercado, y ya ves, llega Luis Enrique y ¿qué te ficha? Te ficha, de hecho, te saca a la figura, al jugador franquicia que tenía el PSG en ese momento, que era Mbappé. Te la saca, te trae a Dembélé, Kvaratskhelia, que sí en ese momento sí era muy llamativo, tenía un gran renombre en cuanto al Napoli, pero era simplemente una promesa, no era un jugador ya sentado como lo era Mbappé en ese momento. Te saca a los nombres, a los pesos pesados, y trae jugadores que sí son buenos, tienen calidad, pero no más allá de lo que puede llegar a ser un Mbappé, porque yo creo que si a alguien del PSG le dices, te traigo a Kvaratskhelia y te saco a Mbappé, yo creo que casi ningún parisino te lo aceptaba. Y llega Luis Enrique, saca nombres, trae jugadores que de verdad se sacrifican por el equipo. Y mira lo que es el PSG, ya está a lo mínimo que puede quedar este año es subcampeón de Champions. Entonces, ese tipo de movimientos, ese tipo de equipos que simplemente abren y abren cartera e intentan ser relevantes a base de billetazos y de 3 jugadores a sobrecosto, y lo único que hace es terminar inflando aún más ya de por sí, de lo que ya está de por sí el mercado de los jugadores aquí en México. Lo único que haces es eso, quedar en puto ridículo, porque tú me dirás todo el dinero que has invertido, y lo único que has demostrado a lo largo de los años es, 1, que tienes dinero, y 2, que no sabes absolutamente nada de fútbol, que no sabes nada de cómo organizar proyectos, de cómo estructurar un club deportivo, porque los fichajes los haces tú, pones al técnico y se lo tiene que arreglar con esos fichajes. Tú me dirás cómo quieres jugar con Torrent, que es un en primera instancia es un entrenador que quiere jugar
teniendo el balón, yendo a presionar alto, y tú le fichas a un central como lo Sergio Ramos, que si de por sí nunca ha sido virtuoso en cuanto a la defensiva, aún así si lo haces recorrer 20-30, jugar a 20-30 metros de su propia portería, teniendo que salir a defender prácticamente al medio campo, lo único que haces es, uno, exhibirlo, y dos, dejar al entrenador completamente cagado, porque sabe que esas características Sergio Ramos no te las cumplen jamás. Pero también esa es otra, el tema de patrocinadores, el tema de anunciantes que te dicen, oye, Ramos se tiene que jugar, Ramos no puede hacer banca. Porque para ese estilo de juego de Torrent estoy completamente seguro de que Ramos en su vida lo hubiera traído. En su vida hubiera contado con él. Pero sin embargo, ya que está ahí, ¿cómo lo sientas? ¿Cómo lo sientas? Tú veías a Ramos cuando tenía que defender a esas alturas del campo. Para nada estaba a gusto. No está acostumbrado a tener que correr. Imagínate que lo agarraba algún jugador veloz, no sé, Cowell en ese entonces, ¿no? Que estaba con Chivas. Kate Cowell lo agarra y Ramos tiene que ir a intentar quitarle el balón. ¿Cómo lo va a hacer Ramos? Porque él de por sí no es veloz y a esa edad menos. Entonces, ¿de qué manera le ayudas a un técnico trayéndole a un jugador como Ramos? Que en absoluto es un jugador virtuoso, ni siquiera en defensiva, ni siquiera en características defensivas, no tiene ningún tipo de virtud más que el hecho de haber estado en una gran etapa del Madrid. Y si lo haces tener que adelantarse 20-30 metros de su portería, en ningún momento te va a terminar funcionando esa defensa. Ya lo vimos cómo quedó expuesto, cuántas veces no lo dejaron exhibido. Entonces, bueno, repito, a mí no me importa, yo me sigo riendo del Monterrey, tampoco es como, lo que están haciendo con el Monterrey, no se vale con el Monterrey, no tengo ningún tipo de simpatía por el Monterrey, al contrario, me alegro muchísimo de que le esté yendo mal, pero simplemente es eso, el hecho de tratar de creer que un equipo simplemente porque Gasta es considerado grande, queriendo mucha gente meterlos ahí en la misma canasta que lo que puede ser un Chivas, un Cruz Azul, equipos realmente con bagaje y con historia en el fútbol mexicano, no como otros que tienen historia, tienen títulos, pero simplemente a base de ya sabemos qué, y de ser prácticamente los dueños del balón. Pero bueno, simplemente quería decir esto, una reflexión un poco rápida, también un poco informativa sobre lo que está pasando con el Monterrey, los últimos movimientos, y bueno, esto es todo lo que quería decir. Gracias por el video, suscríbanse por favor, denle like y nos vemos